Buenos días, hermanos. Un gusto saludarlos. En nombre de la Iglesia Berea Santiago de Chile, quiero saludar a todos aquellos que nos ven por las redes sociales, a aquellos que nos siguen, que nos apoyan, a todos los hermanos también. Y hoy me toca compartir la palabra del Señor y dejamos un poco el Evangelio de Hechos, porque ya comenzamos otro libro que va a ser maravilloso. Y hoy día también quiero poder seguir compartiendo las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Antes quiero tomarme el tiempo, un minutito, 2 minutitos, para decir que a pesar de la oposición, hermano, a pesar de que muchas veces nos han menospreciado y se han burlado de nuestra iglesia, porque somos poquitos, porque somos un remanente pequeñito, debemos seguir adelante, hermano, predicando la verdad. Antes de empezar este mensaje, que se llama Cuidado con los falsos profetas, nuestra misión, hermano, como iglesia de sana doctrina, es siempre predicar la verdad y confrontar también el error, las falsas doctrinas, y como iglesia estamos llamados a eso también, hermano. Así que no debemos desanimarnos, porque esta semana nos dijeron que nosotros no éramos iglesia, que cómo era posible que fuéramos iglesia si el lugar que ustedes tienen es un lugar pequeño, son pocos hermanos. Y la verdad que fue más una burla y un menosprecio, pero eso nos debe animar, hermano, que lo más importante, y de esto nunca se olviden, y se lo digo a aquellos hermanos que nos siguen por las redes sociales, a aquellas personas que nos siguen nuestros mensajes, lo más importante, el valor más importante es nuestro Señor Jesucristo y su palabra. El valor más importante es la sana doctrina. Más que lograr una iglesia con multitudes y llenar un local de gente, hermano, que muchas veces en general no son personas convertidas, lo más importante es la palabra de Dios. Es poder ser íntegros y predicar un evangelio correcto, no manipulado ni torcido, hermano. Y esa es nuestra misión. Y siempre hacerlo con humildad, con sencillez. Ese es el objetivo de la iglesia, hermanos. Dentro de muchos más. Así que quería poder decir estas palabras antes de empezar este mensaje. Me gustaría que fueran al Evangelio de Mateo. Mateo 7, 15 al 20. Creo que es importante, hermano, hablar estas cosas. Primeramente, por aquellos también que nos siguen. Aquellos que nos apoyan a seguir adelante predicando la verdad, ¿cierto? Porque son cosas que nosotros ya sabemos, pero que es necesaria que las compartamos. Mateo 7, ¿lo tienen? 15 al 20. Seguimos con las doctrinas de nuestro Señor, hermano. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Mateo 7, versículo 15 al 20. Así dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis.
Hasta ahí la palabra del Señor, hermanos. Vamos a hacer una pequeñita oración y vamos a entrar en el contexto de estas palabras de nuestro Señor. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra que nos dejaste, Señor, como advertencia, Señor, ante aquellos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos predicadores, falsos ministros, Señor. Te pido que humildemente me guíes a través de tu Espíritu Santo y que pueda compartir esta palabra con humildad, con sencillez, Señor, pero de acuerdo a lo que hay en tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Cuidado con los falsos profetas, hermano. Qué importante es poder hablar estas cosas. Y nosotros estamos llamados como iglesia de sana doctrina también a poder enseñar estas advertencias que el Señor le dio a sus discípulos en aquella montaña, ¿cierto? El famoso Sermón del Monte, que más, como dijimos, eran enseñanzas que el Señor les habló a sus discípulos. Este tema, hermano, es sumamente importante y es amplio. Y Jesús se da el tiempo de compartirle y advertirle a sus discípulos de que vendrían muchos falsos profetas. Y eso es lo que hoy veremos. Así que Jesús, hermano, nos advierte y nos enseña también a reconocerlos. No por sus palabras, no por su apariencia, sino por sus frutos. O sea, por sus obras, por su carácter y también, hermano, por lo que enseñan. Hay pocos pasajes como este para la iglesia del siglo XXI, hermano, pero que son tan necesarios de comprender, porque la verdad, hermano, la mayoría de los creyentes no se dan el tiempo de profundizar en estos pasajes que son tan importantes, hermano. No se dan el tiempo de escudriñar para no llegar a ser, hermano, engañados. Qué importante, creen ustedes, ¿cierto?, que es estudiar la Escritura, profundizar la Escritura, porque si lo hacemos así, hermano, no, es muy difícil que tú puedas ser engañado. Hoy la iglesia, hermano, está viviendo una de sus peores crisis respecto justamente a este tema. ¿Y saben por qué la iglesia ha caído en una tremenda crisis? Porque no consideran la Escritura. No estudian la palabra de Dios. ¿Qué es lo que más nuestro pastor Nicolás García nos dice? Aquí, siempre él, ¿qué nos está pidiendo? Que estudiemos, que inquiramos en la palabra de Dios, para que no seamos engañados, hermano, por todos estos falsos profetas que se están levantando hoy en día. Sabemos, hermano, y lo vamos a ver, que ya no hay profetas, hermano, que ya no hay apóstoles, porque ya, hermano, el fundamento está puesto. Eso es no entender la palabra de Dios, no entender la Escritura. Así que hoy se están levantando por todos lados falsos profetas, falsos apóstoles, falsos ministros de Dios. Y por supuesto, pastores que ya no se conforman, hermano, con ser llamados pastores. Ahora se autoproclaman profetas y apóstoles, hermano. Y eso es una mentira tremenda para aquellos que nos siguen, que nos escuchan. No existen ya apóstoles y profetas. Sí, pastores, maestros, obispos, ¿cierto? Eso sí. Pero ya profetas y apóstoles no hay. Porque como dije,
ya el fundamento está puesto, la palabra de Dios ya está puesta ya. Así que nuestro deber como creyentes de sana doctrina, hermanos, y como iglesia de sana doctrina, es no solo ser personas espirituales, ¿cierto? Y entendedoras de la palabra de Dios, sino que también debemos aprender, hermano, a discernir o a ser discernidores de estos falsos profetas que se levantan, hermano, en las iglesias, hermano, de una forma que ya hoy en día están regados por todos los países, hermano, por todo el mundo. Así que debemos aprender a discernir, hermano, estos falsos profetas. ¿Cómo uno puede, hermano, discernir o conocer a un falso profeta? ¿Cómo uno puede discernir cuando viene una persona que dice ser profeta, apóstol, y en el fondo es una persona que está engañando a la iglesia? Bueno, primeramente por sus enseñanzas. Segundo, por la calidad de vida que tienen. O sea, por sus acciones. Por eso que dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. O sea, por sus frutos. Por sus obras. Por lo que aparentan ser. Así que, de esta forma, podremos también protegernos del engaño y poder siempre estar arraigados, hermanos, en la verdad. Primeramente, debemos saber que siempre hubo y habrá falsos profetas. Y sabemos que son lobos vestidos de ovejas. Y que para engañar y sacar provecho del rebaño, malinterpretan la Escritura, ¿cierto? Como hemos dicho, toman como objeto de engaño la misma palabra de Dios. Ya hemos hablado en mensajes anteriores que estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos peligrosos, no solo de maldad, sino también tiempos de mucho engaño, hermano. Hoy en día hay mucho engaño en iglesias que tal vez, hermano, tienen una infraestructura 1000 veces mejor que esta, hermano, donde tienen miles y miles de adherentes o creyentes, hermano. Miles de cientos de seguidores. Pero ¿saben qué? Lo triste es que están en un evangelio errado. Nos hemos encontrado con mi esposa, con gente que le hemos compartido el Señor y en sus iglesias ya no tienen pastores, tienen apóstoles, profetas. Y todos los domingos están profetizando y enviando visiones y esas cosas, hermanos. Sueños. Se manejan mucho con eso, hermano. Y ahí, hermano, hay que tener cuidado, porque realmente ahí está el engaño, hermano. Como dijimos, estamos viviendo tiempos peligrosos, pero no solo en cuanto a la maldad del ser humano, sino también un tiempo de mucho engaño. Y ya como estamos en los últimos tiempos, pareciera, hermano, que el diablo y sus demonios saben que ya les queda poco tiempo, hermano. Es por esto que está pasando esto, porque Satanás, junto con sus demonios, hermano, está atacando a la iglesia de una forma tremenda porque sabe que ya le queda poco tiempo. Vaya usted a Apocalipsis 12, 10 al 12. Mire lo que dice. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios
y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermano, a Satanás le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo para terminar ya con su maldad, con sus mentiras. Ya le queda poco tiempo para ser condenado. Él y sus demonios. Y como le queda poco tiempo, él mismo sabe que cada vez le queda menos tiempo. Sabe que ya está pronto a ser condenado. Y por eso es que anda, hermano, con gran ira, anda con gran rabia, él y sus demonios, tratando de destruir, hermano, la iglesia, tratando de destruir y engañar a los más posibles seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice que él anda como león rugiente, tratando a quien pueda devorar, ¿cierto? A quien pueda destruir, porque esa es la misión del diablo. El diablo lo único que quiere no solo es destruir la obra de Dios, sino también destruir las vidas de las personas, sobre todo de aquellos que predican la verdad, sobre todo de aquellos cristianos que son íntegros, que son cristianos que aman la verdad y sirven a Dios con un corazón sincero. Al diablo no le interesan, hermano, las sectas, no le interesan las iglesias donde predican un falso evangelio porque ya están engañados. A él lo que le interesa es destruir la sana doctrina, la obra verdadera de Cristo. Esa es la misión también del diablo. Bueno, eso usted lo puede encontrar en 2 de Pedro 5:8, ¿cierto? Todos conocemos ese pasaje. Porque el propósito también del diablo es irse junto a sus demonios y a la mayor cantidad de gente al infierno, al lago de fuego y azufre, donde serán atormentados día y noche, para siempre. Y sabemos, ¿cierto?, que ya después de 1000 años, ya tras ser suelto, antes de eso él va a estar un poco de tiempo y después de 1000 años él será de nuevo suelto. Bueno, Satanás está actuando, hermano, con furia, porque sabe que el tiempo se le acorta y sabe que su derrota final y su condenación es inminente, hermano. Sabe que el fuego eterno le espera a él, a sus demonios, ¿cierto?, a sus ángeles caídos. Y lo triste, hermano, es que también a eso hay que agregarle a todos aquellos que no quisieron aceptar la cruz del Calvario y a Cristo en su vida. Es por esto, hermano, que el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha lanzado, hermano, contra la iglesia toda la manada de lobos rapaces que puedan haber. Y los usará, hermano. Y los usará para que muchos sean engañados y se vayan a este lugar de tormento eterno que está preparado para el diablo y sus demonios. Y eso, hermano, es lo triste que está pasando en la iglesia actualmente. La palabra de Dios, hermano, enseña que el infierno o el lago de fuego
fue preparado, hermano, originalmente para Satanás y sus ángeles. No fue preparado para la gente, pero a raíz, hermano, del pecado y la maldad, es que ahí van a ser también destinados las almas, las personas que no tomaron una decisión por Cristo, que rechazaron el Evangelio y la cruz, hermano. Por lo tanto, también será el destino final de aquellos que rechazan a Cristo y que no crean en Él. Será el destino final para aquellos que no se arrepintieron sinceramente de sus pecados. Esta gente también, hermanos, serán juzgados y lanzados allí junto con el diablo y sus demonios, ¿cierto? Esto ocurrirá después del juicio final. Esto usted lo puede encontrar en pasajes como Mateo 25, 40 al 46, Segunda de Pedro 2:4, Apocalipsis 20, 10 al 15, hermano, etcétera, etcétera, y multitud de pasajes más, hermano, que habla esta verdad. Así que también irán a este lugar, hermano, los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos pastores y maestros, también irán a ese lugar, hermano. Todos aquellos que se autoproclamaron profetas, apóstoles y usurparon un ministerio que ya no les corresponde, irán también a ese lugar. Es por esto, hermano, que la figura que Jesús usa aquí, en este pasaje, es bien descriptiva, hermano, para identificar la naturaleza de estos falsos profetas. ¿Y saben cuál es? ¿Saben cuál es la figura descriptiva que el Señor usa aquí y enseña? ¿Se las digo? No perdonarán al rebaño. No perdonarán a la gente, hermano. No tendrán contemplación ni remordimiento, hermano, por querer sacar su propio provecho. No les va a interesar, hermano, que la gente conozca la verdad. ¿Por qué? Porque realmente ellos buscan ¿qué? Su propio beneficio. Y ahí hay un punto importante, cómo reconocer a estos falsos profetas. Porque una de las características que tienen, hermano, es que aman lo material, aman el dinero, aman las cosas de este mundo, hermano, son egocéntricos y por supuesto se sienten súper iluminados, con una doble o una triple o una unción diferente a la del resto, hermano. Por eso que andan lanzando visiones, profecías, porque se sienten que ellos tienen la iluminación especial. Y Pablo y Pedro advirtieron en sus escritos sobre esta lacra, hermano, porque son una lacra para la iglesia. Es una lacra que padece la iglesia de Cristo. Primero lo hizo nuestro Señor, ¿cierto? En este pasaje. Y después también lo advirtieron los propios apóstoles a la iglesia. Mire, busque en su Biblia Hechos 20, 29 al 30. Hechos 20, 29 al 30. Mire cómo dice la palabra del Señor. Palabra del apóstol Pablo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Se da cuenta lo que está hablando aquí el apóstol? En el lenguaje actual dice, cuando yo muera,
Vendrán otros que como si fueran lobos feroces atacarán a todos los de la iglesia. También algunos que ahora son seguidores de Jesús comenzarán a enseñar mentiras para que todos en la iglesia los sigan y los obedezcan. Ahí tiene otra característica de estos falsos profetas. Les gusta manipular, les gusta que los sigan y que les obedezcan. ¿Ah? Eso les gusta. Y hay muchos de repente personas que tienen esta característica, sin darse cuenta tienen esta característica. Querer manipular y controlar la vida de las personas. Bueno, esta es la característica de estos falsos profetas. Por supuesto que agréguele falsos apóstoles, pastores. No perdonarán al rebaño, hermano. ¿Y no lo perdonarán en qué? En comenzar a enseñar mentiras o medias verdades. O sea, en el fondo, un evangelio torcido, hermano. ¿Para qué? Para que todos los sigan. Para que todos los llamen profetas, apóstoles, superungidos. Para que los miren como que son distintos al resto. Cuando, hermano, en la iglesia somos todos iguales delante del Señor, hermano. Ahora, sabemos que en general estos falsos profetas son personas egocéntricas espiritualmente. Les gusta, como le decía, manipular y tener el control de las vidas de las personas. ¿Para qué? Simplemente para beneficiarse del pueblo de Dios, para beneficiarse de la iglesia, hermano. Estas son las características, hermano, que tienen estos falsos profetas. Gente realmente perversa. ¿Perversa en qué? En su modo de hablar, en su modo de andar, las cosas que hacen, hermano. Y simplemente, ¿por qué? Porque realmente estos falsos profetas lo que buscan es su propio beneficio, como dijimos. Y realmente, hermano, hay que tener un corazón perverso, hermano, para hacer esto. ¿Cierto? Hay que ser realmente, no solo una mala persona, sino una persona que no tiene temor de Dios. Porque usar la palabra de Dios, hermano, usar este libro como objeto de engaño, realmente hay que ser no solo perverso, sino no tener ni una pizca de temor de Dios en la vida. Segunda de Pedro 2, 1 al 3, mire lo que dice. Búsquelo para que vea que lo que yo no estoy hablando es mentira. La palabra de Dios me respalda. Segunda de Pedro 2, 1 al 3, dice: pero hubo también, aquí ya palabras de ¿quién? Del apóstol Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Qué más claro, hermano? ¿Qué más advertencia del apóstol Pedro de lo que estamos viviendo hoy en día, de esta tremenda crisis que está pasando en la iglesia? ¿Qué características destaca aquí? Que son simplemente personas que les gusta engañar. A pesar de haber conocido la verdad, se apartaron por ambición y codicia. Se alejaron de la vida piadosa de Cristo por amor a lo material.
por amor a las riquezas. Se alejaron de la sana doctrina, enseñando falsas y peligrosas doctrinas destructivas para los creyentes. En el fondo, doctrinas de demonios, hermano. Falsos profetas, falsos apóstoles y maestros que enseñan lo malo a su antojo, sin ningún temor de Dios. Incluso hasta son carismáticos, hermano. ¿Ah? Cuando usted vea por ahí un predicador carismático, tenga cuidado. ¿Ah? Porque con eso como que tratan de impactar a la gente. Mire, dice así en el lenguaje actual un versículo de 2 de Pedro 2:3. Falsos profetas y maestros que desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de este castigo. 2 de Pedro 2:3 en lenguaje actual. Hoy en día, hermano, hay una invasión de falsos profetas. Como decíamos, son una lacra que está regada por todo el mundo, hermano, en Estados Unidos, ya llegó acá a Sudamérica, ya está en Europa. Son una lacra. Falsos pastores, falsos maestros, que han aparecido, hermano, ¿para qué? Para trasquilar, hermano, a la iglesia, para destruir y trasquilar a las ovejas. Y son una amenaza, hermano, hacia el evangelio verdadero. ¿Ah? Son una amenaza y están ahogando la verdad con todas sus mentiras. Multitud de manadas se levantan cada día vestidos de ovejas para seguir engañando. Porque eso es lo que ha hecho Satanás, hermano. Estos falsos profetas, apóstoles, falsos ministros, fabrican sin parar una legión de falsas ovejas que engañadas van para la perdición y por el camino ancho. Creyendo que van para la vida eterna, hermano, van a la condenación eterna. Por eso, hermano, usted ve, y es triste, hermano, es triste ver iglesias llenas, multitud, hermano, de iglesias, pero, hermano, con tanto recurso, hermano, pero son ovejas engañadas, que van derechito, hermano, al matadero. Van derechito, hermano, a una condenación eterna por estos falsos profetas y falsos apóstoles y ministros. Multitudes por un camino ancho, no por el camino angosto que lleva la vida. Por eso, hermano, que la vida cristiana, por eso que la iglesia es de pocos. Son pocos los que hallan ese camino. Así dice la Escritura. A nosotros nos han criticado porque somos poquitos y nos han dicho incluso que no somos iglesia. No importa, hermano, pero vamos por ese camino angosto. Y hemos preferido ese camino angosto, hermano. No importa que se burlen, porque nos han menospreciado y se han burlado, pero vamos por ese camino angosto, no vamos por ese camino ancho, hermano. Otra cosa importante, estos falsos profetas y apóstoles y pastores enseñan que no se debe juzgar. No juzgues. Pero ¿saben qué, hermano? El verdadero discípulo de Cristo puede juzgar ejerciéndolo con discernimiento por medio de la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo. Lo que uno no tiene que hacer es juzgar por la apariencia. Como dice Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, debemos hacerlo por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida.
y por el conocimiento de la palabra de Dios. De esa forma podemos hacerlo. Así que, hermanos, es importante entender que tú puedes juzgar discerniendo una situación, sobre todo si hay a lo mejor algún pecado o algo oculto ahí, no sé. Tú puedes corregir a esa persona con discernimiento por medio del Espíritu Santo. Los grupos pentecostales, hermanos, y neopentecostales, con su énfasis en el Espíritu Santo y sacando textos de su contexto, han hecho creer a la gente y a muchos que no necesitan estudiar la palabra de Dios, que solo basta con la unción y con el testimonio. Con mi esposa le predicamos a una persona de que va a una iglesia apostólica y profética donde no tienen pastores, tienen profetas y apóstoles, y ella nos decía, ¿para qué estudiar? ¿Para qué? Si ya basta con la unción, nos decía ella. Y no estudian la Biblia. Y es un error tremendo ese, hermano. Han hecho creer a la gente y a muchos que no necesitan estudiar la palabra de Dios, que solo con la unción o las visiones o los sueños, en el fondo más sugestión de la persona, les basta. O les basta solo con el testimonio. No, a mí con el testimonio yo predico, no tengo para qué estudiar la Escritura. Y eso, hermano, no es correcto. ¿Con cuánta gente nos hemos encontrado que dicen, ¿para qué estudiar la Biblia? Y eso, hermano, es un pensamiento mediocre, es un pensamiento flojo y cómodo. Porque la palabra de Dios dice todo lo contrario. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. También usted puede leer 1 Juan, para que lo anotes ahí, 1 Juan 2, 20 al 27. Ahí también habla sobre esto. Lo importante, hermano, es que es un deber estudiar la Escritura. Lo habla Juan 15, 14 al 15, 1 Juan 2, 4 y muchos pasajes más. La pregunta es, ¿cuál es el resultado de esta teología tan nefasta? ¿Saben cuál es el resultado? La ignorancia y la falta de conocimiento y discernimiento en el pueblo de Dios. Y esto es lo que favorece sin duda los planes de estos falsos profetas y del diablo. Eso es lo que el diablo quiere y los falsos profetas, que el pueblo no salga de su ignorancia para que conozcan la verdad. Y sabemos que no es fácil descubrir a estos falsos profetas. ¿Por qué? Porque mezclan pequeñas partes de verdad entre sus herejías mentirosas. Gracias a Dios, hermano, que tenemos la Escritura. Gracias a Dios, hermano. Y debemos también reconocer el carácter de estos falsos profetas. ¿Y sabes cómo? Por sus frutos. Y que por sus frutos no se trata, hermano, del número de personas que le sigan, ni por los lujos que muestren, o por el lugar desde donde predican sus falsas enseñanzas, sino que se trata de los frutos del Espíritu Santo en sus vidas. El carácter, la conducta, la honestidad, la humildad, la rectitud y la integridad. Es ahí. Eso es lo que realmente uno debe mirar. Este pasaje de Cristo, hermano, nos enseña a no dejarnos engañar, hermano, por la apariencia o las palabras bonitas de estos falsos profetas.
sino a observar si la vida que tienen produce frutos del Espíritu Santo, como el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la generosidad, etcétera, etcétera, hermano. Así que cuídate de estos falsos profetas. Y muchos enseñan, por ejemplo, si quieres la bendición de Dios, pacta con dinero. ¿Han escuchado ustedes esa enseñanza? Dios no da a cambio de nada. Dios no da nada a cambio de nada. O Satanás es un mito. O tienes que sembrar en tu milagro. O el castigo no es de Dios. O debes cumplir la ley si quieres ser salvo. O el hombre no es responsable de sus pecados. O un Dios de amor no permitirá que tú sufras. O el sufrimiento y la aflicción no es de Dios. La pobreza no es de Dios. La necesidad no es de Dios. O no tienes que esperar que Cristo venga. Tú conquista. Dios te llamó para ser rico. Si Dios es poderoso, tú también como hijo lo eres. No hay que preocuparse por la salvación. Si ya eres salvo, no la perderás. Así que peques o no peques, ya eres salvo. Ahí tienen ustedes esa enseñanza calvinista, falsa, que ha hecho tanto daño a la iglesia. Bueno, cuando escuche este tipo de mensaje, hermano, sepa que estos son falsos ministros, falsos profetas, falsos apóstoles, que han contaminado la iglesia con sus mentiras, hermano. Y están llevando a multitudes a una perdición. El fin de los cuales, hermano, es claro, como está escrito: el árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego eterno. Como conclusión, ya terminando, todos estos mercaderes de la fe ya tienen su recompensa y saben lo que les espera, hermano. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es un lugar sin retorno. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la que hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios de aquel tiempo, porque ya el fundamento está puesto. Terminando este mensaje, Mateo 7, 15 al 20, es una advertencia, hermano, crucial sobre los falsos profetas. Es una advertencia a discernir sus intenciones y, por supuesto, sus frutos, sus enseñanzas, su palabra. Así que no nos confiemos, hermano. Debemos estar vigilantes y saber discernir, hermano, qué enseñanzas están dando. ¿Ya? ¿Podemos pararnos de pie? Vamos a hacer una oración. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar vigilantes, a discernir cuando vengan con enseñanzas falsas, a discernir a estos falsos profetas, a estos falsos ministros o apóstoles que son una lacra, Señor, para la iglesia. Y sabemos que se están levantando cada día más y más, Señor. Te pedimos, Señor, que nos cuides y nos guardes
de estos lobos rapaces, Señor, que han venido para destruir el rebaño de Dios, para destruir la sana doctrina, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos siempre a preferir la verdad, para tener una vida con una buena conducta, coherente con los principios de la Escritura, coherentes con la sana doctrina. Señor, ayúdanos, Señor. Y como iglesia, cuídanos de estos falsos ministros, de estos hombres, Señor, que solo se levantan para sacar provecho del pueblo de Dios, Señor. Y te pido por último que siempre produzcamos un buen fruto, Señor. Frutos dignos de arrepentimiento. Frutos, Dios mío, que agraden tu corazón, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, y llévate tú toda la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor. Amén.